La noche en que Eduardo Salvatierra decidió fingir su propia ruina, el cielo parecía estar de acuerdo con su plan. Las nubes cubrían la ciudad como un manto oscuro, pesado, casi sofocante. La mansión Salvatierra, situada en la colina más alta, brillaba con sus ventanales iluminados, ajena a la tormenta que se estaba formando no solo en el cielo, sino dentro de sus muros. Eduardo estaba de pie frente al gran espejo del despacho, ajustándose la corbata por última vez. No porque la necesitara, sino porque necesitaba ganar unos segundos más. Segundos antes de destruir la imagen que había construido durante años. En la sala principal, Laura reía mientras revisaba en su tablet los diseños finales de la boda. El vestido traído desde París. Las flores importadas de Holanda. La lista exclusiva de invitados. Todo perfecto. Todo brillante. Todo costoso. Eduardo, llamó ella desde el salón, el organizador dice que la fuente de cristal debe cambiarse por una más grande. La actual no se ve lo suficientemente impactante para las fotos aéreas. Eduardo cerró los ojos un instante. Fotos aéreas. Impacto. Apariencia. Respiró profundo. Ahora voy, respondió con voz firme, aunque por dentro su pecho pesaba como plomo. En el piso superior, dos pequeñas sombras corrían por el pasillo alfombrado. Tomás y Lucía. Los gemelos. Los únicos pedazos vivos que le quedaban de su hermana mayor. Ella había muerto en un accidente 6 meses atrás. Y desde entonces, Eduardo no solo heredó una fortuna. Heredó 2 vidas. Y una responsabilidad que le cambió el alma. Mariela, la niñera, caminaba detrás de ellos con paciencia infinita. Despacio, campeones, dijo suavemente. Si se caen, su tío me va a mirar con esos ojos serios otra vez. Lucía soltó una risa cristalina. Tomás abrazó un oso de peluche más grande que él. Mariela los observaba con una ternura que no se fingía. Ella no tenía estudios universitarios. No tenía apellidos elegantes. No tenía joyas. Pero tenía algo que Laura jamás había mostrado, instinto de protección. Eduardo bajó las escaleras lentamente. Cada paso era un latido. Laura levantó la vista y sonrió. Una sonrisa perfecta. Simétrica. Entrenada. Amor, ¿qué opinas de las invitaciones con relieve dorado o plateado? Eduardo se sentó frente a ella. La observó en silencio. Intentó encontrar algo más allá del maquillaje impecable. Algo real. Algo humano. No lo encontró. Laura, dijo finalmente, tenemos que hablar. Ella frunció el ceño levemente. ¿Qué pasa? No me digas que quieres reducir la lista de invitados otra vez. Eduardo negó con la cabeza. Su voz salió más baja de lo que esperaba. Hubo un problema con la empresa. Laura dejó la tablet a un lado. ¿Qué tipo de problema? Una auditoría fiscal. Un bloqueo preventivo de cuentas. Silencio. La tormenta rugió afuera. ¿Bloqueo? Repitió ella lentamente. ¿Qué significa eso exactamente? Eduardo la miró directo a los ojos. Era el momento. Significa que, temporalmente, no tengo acceso a mi dinero. El cambio fue casi imperceptible. Pero él lo vio. El brillo en los ojos de Laura no era preocupación. Era cálculo. ¿Temporalmente cuánto? Preguntó ella con voz controlada. No lo sé. Laura se levantó despacio. Caminó hacia la ventana. Miró la ciudad iluminada. ¿Y la boda? Tendría que posponerse. La palabra cayó como un disparo. Laura giró bruscamente. ¿Posponerse? Eduardo, las invitaciones ya fueron enviadas. Lo sé. Mi vestido está pagado. Lo sé. La prensa confirmada. Lo sé.
Su tono no tenía culpa. Tenía observación. Ella se acercó lentamente. ¿Cuánto dinero perdiste? Todo está retenido. No te pregunté eso. Lo miró fijo. Te pregunté cuánto perdiste. Eduardo sintió un pequeño frío recorrerle la espalda. No era miedo. Era confirmación. Podría perderlo todo. Silencio absoluto. Desde arriba se escuchó la risa inocente de Lucía. Laura levantó la vista hacia el techo con molestia. Esos niños no deberían estar despiertos a esta hora. Eduardo no respondió. Laura volvió a mirarlo. ¿Y si no recuperas el dinero? Entonces tendremos que adaptarnos. Ella soltó una risa corta. Seca. ¿Adaptarnos? Se cruzó de brazos. Yo no me crié para adaptarme a la mediocridad. Ahí estaba. La primera grieta. Eduardo sintió que el corazón le dolía, pero no por sorpresa, sino porque había temido esto. ¿Me estás diciendo que si no soy rico, no soy suficiente? Preguntó con calma peligrosa. Laura no dudó. Estoy diciendo que una vida contigo implica ciertas expectativas. ¿Expectativas económicas? No simplifiques. Respóndeme. Laura caminó de nuevo. Esta vez más rápido. Eduardo, yo te amo, pero el amor no paga facturas. Las palabras quedaron flotando en el aire. Arriba, Tomás comenzó a llorar. Un llanto suave. Cansado. Eduardo miró hacia las escaleras. Laura también. Pero su expresión no fue ternura. Fue irritación. Esto es exactamente lo que digo, murmuró ella. No estoy preparada para vivir con deudas y niños llorando. Eduardo la miró fijo. Son mis sobrinos. No son tuyos. Son mi familia. Laura lo sostuvo con la mirada. Y en sus ojos no había calidez. Había evaluación. Eduardo, si todo esto es verdad, tenemos que replantearlo todo. ¿Replantear qué? Ella respiró hondo. Nuestro compromiso. El golpe fue silencioso, pero profundo. La tormenta afuera comenzó a descargar lluvia intensa contra los cristales. Eduardo sintió algo romperse dentro de él. No era su orgullo. Era la ilusión. Arriba, Mariela abrazaba a Tomás mientras le susurraba. Tranquilo, pequeño. Todo va a estar bien. Y abajo, en el corazón de la mansión, el verdadero examen acababa de comenzar. Porque esa noche no era una crisis financiera. Era una revelación. Y Eduardo estaba dispuesto a perder una fortuna entera, con tal de descubrir la verdad. La lluvia caía más fuerte. Laura volvió a tomar su tablet. Pero ya no revisaba flores. Buscaba información. Eduardo la observó en silencio. Y entendió algo con una claridad brutal. El dinero no revela el carácter. La falta de dinero sí. Y la noche apenas empezaba. La lluvia no cesó en toda la noche. Golpeaba los ventanales como si quisiera entrar a la fuerza y limpiar la casa de algo invisible, algo que ya había comenzado a pudrirse por dentro. Eduardo no durmió. Se quedó sentado en el despacho con la luz apagada, observando la ciudad a lo lejos. Su teléfono estaba sobre la mesa. Grabadora activada. No por paranoia. Por claridad. Arriba, en la habitación de invitados donde ahora dormían los gemelos, Mariela cantaba en voz baja una canción antigua que su madre le cantaba cuando ella misma era niña. Tomás se había quedado dormido abrazado a su brazo. Lucía respiraba despacio, con una pequeña mano cerrada sobre la manga del suéter de Mariela. Esa imagen, esa escena silenciosa, era todo lo que Eduardo temía perder si se equivocaba en su elección. Pasos suaves resonaron en el pasillo. Laura. No venía a preguntar cómo estaban los niños.
No venía a consolar. Entró sin tocar. ¿Sigues despierto? Sí. Ella cerró la puerta. Su tono ya no era explosivo. Era calculado. He estado pensando. Eduardo levantó la mirada lentamente. Te escucho. Laura se sentó frente a él. Piernas cruzadas. Espalda recta. Necesitamos saber la magnitud real del problema. Te dije que las cuentas están congeladas. Eso no es suficiente. Lo miró fijo. ¿Qué propiedades siguen a tu nombre? Ahí estaba otra vez. No preocupación. Inventario. Algunas inversiones inmobiliarias, respondió él sin emoción. ¿Cuáles? Eduardo sostuvo su mirada. ¿Por qué quieres saberlo exactamente? Laura suspiró con impaciencia. Porque si esto se vuelve permanente, necesito saber dónde estoy parada. Silencio. El reloj marcó las 2 de la madrugada. ¿Dónde estás parada, conmigo o con mi dinero? Preguntó él. Ella no parpadeó. No seas dramático. Se levantó. Comenzó a caminar. He construido una imagen pública contigo. Nuestra boda es noticia. Nuestra unión representa estabilidad, poder, éxito. ¿Nuestra unión o mi apellido? Laura se detuvo. Su mandíbula se tensó apenas. No estoy aquí para vivir una vida mediocre. Las palabras quedaron suspendidas como cuchillas. Eduardo sintió el golpe. Pero no reaccionó. Solo observó. Porque cada frase era una pieza más del rompecabezas. Laura se acercó nuevamente. Su voz bajó. Tal vez esto sea temporal. Pero si no lo es, necesito opciones. ¿Opciones? Sí. Sus ojos se suavizaron artificialmente. Podríamos vender la custodia de los niños a algún familiar lejano. Reducir gastos. Mudarnos a algo más pequeño, temporalmente. Eduardo sintió que algo oscuro le recorría el pecho. No son mercancía, dijo en voz baja. No dije eso. Lo insinuaste. Ella rodó los ojos. Eduardo, no dramatices. Estoy hablando de supervivencia estratégica. Desde el piso superior se escuchó un pequeño golpe. Lucía había dejado caer algo. Laura frunció el ceño. Es imposible pensar con ese ruido constante. Eduardo se puso de pie lentamente. Son niños. Exacto. Ella lo miró directo. Y tú no tienes experiencia siendo padre. El silencio fue espeso. No necesito experiencia para amar, respondió él. Laura sonrió. Pero esa sonrisa no tenía calor. El amor no paga colegios privados. El amor no abandona. La tensión en la habitación se volvió casi física. Laura lo sostuvo con la mirada varios segundos. Luego habló despacio. Si en un mes no solucionas esto, cancelaremos todo. ¿Todo? La boda. Su tono fue frío. Clínico. No puedo casarme con incertidumbre. Eduardo asintió lentamente. Entiendo. Pero lo que entendía no era lo que ella creía. Entendía que la mujer con la que planeaba compartir su vida, estaba midiendo su valor en cifras. Laura salió del despacho sin decir más. El sonido de sus tacones se perdió en el pasillo. Eduardo permaneció inmóvil. Luego tomó el teléfono. Revisó la grabación. Cada palabra había quedado registrada. No había vuelta atrás. Arriba, Mariela acomodaba las mantas. Eduardo subió despacio. Se quedó observando desde la puerta entreabierta. Mariela no sabía que él estaba allí. Se inclinó y besó la frente de Tomás. Siempre voy a estar aquí, ¿sí? Susurró. Lucía murmuró algo dormida. Mariela la cubrió mejor. Luego apagó la lámpara.
Cuando salió al pasillo se encontró con Eduardo. Se sobresaltó. Señor, no sabía que estaba aquí. Él negó con la cabeza. Gracias. Ella frunció el ceño confundida. ¿Por qué? ¿Por qué darte? Mariela sonrió apenas. Ellos no tienen a nadie más. Eduardo la observó con atención. No había cálculo en su voz. No había interés oculto. Solo verdad. Si las cosas se complican, dijo él lentamente, podría haber cambios. Ella no dudó. Yo no me voy. Puede que no haya salario. Yo no me voy. Puede que tengamos que vender la casa. Yo no me voy. Eduardo sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué? Mariela bajó la mirada un segundo. Porque cuando mi madre murió, nadie se quedó por mí. El silencio se volvió pesado. Y nadie debería crecer sintiendo eso. Eduardo no respondió. Pero algo dentro de él se movió profundamente. A la mañana siguiente, Laura no bajó a desayunar con los niños. Se quedó en su habitación hablando por teléfono. Eduardo pasó junto a la puerta cerrada. No tocó. Solo escuchó. Sí, necesito saber qué activos siguen activos a su nombre, decía ella en voz baja. No quiero sorpresas si esto colapsa. Pausa. No, no canceles nada todavía. Solo, prepara un plan alternativo. Eduardo cerró los ojos. Plan alternativo. No para salvar la relación. Para salvar su estatus. Cuando Laura bajó finalmente, los niños estaban dibujando en el suelo con Mariela. Tomás levantó un papel. Tío, mira. Era un dibujo torcido. 4 figuras. 2 grandes. 2 pequeñas. Eduardo sintió que algo se quebraba suavemente. ¿Quiénes son? Preguntó. Tú, yo, Lucía, y Mari. Mariela se quedó inmóvil. Laura observó la escena desde lejos. No sonrió. Eduardo, interrumpió ella, necesitamos hablar de presupuestos. El contraste fue brutal. Un dibujo de familia en el suelo. Y una hoja de cálculo mental en su cabeza. La tormenta exterior había pasado. Pero dentro de la mansión, el verdadero huracán apenas comenzaba. Porque ahora Laura no solo estaba incómoda. Estaba inquieta. Y cuando el dinero desaparece, el verdadero carácter emerge. Y Eduardo ya empezaba a ver demasiado. La casa parecía más grande desde que la duda había entrado en ella. Los pasillos se sentían largos. Fríos. Como si cada pared estuviera escuchando. Eduardo comenzó a notar pequeños detalles que antes ignoraba. Laura ya no hablaba de nosotros. Hablaba de mi futuro. Ya no preguntaba cómo estaban los niños. Preguntaba cuánto tiempo duraría la auditoría. Y cada llamada que hacía, la hacía en voz baja. Una tarde, Eduardo decidió adelantar la siguiente fase del plan. Convocó a su abogado de confianza, Ignacio Robles, al despacho. ¿Estás seguro de querer llevar esto tan lejos? Preguntó Ignacio mientras cerraba la puerta. Necesito pruebas, respondió Eduardo. No sospechas. Pruebas. El contrato prenupcial ya la protege poco si no hay activos declarados. Quiero ver qué hace cuando crea que no queda nada. Ignacio lo miró fijamente. El informe falso de quiebra estará listo mañana. Eduardo asintió. Haz que sea convincente. Esa misma noche, Laura recibió una notificación bancaria. Eduardo observó su reacción desde la distancia. Primero confusión. Luego tensión. Después, miedo. Eduardo. Lo llamó con voz distinta. ¿Qué significa liquidación preventiva? Él fingió revisar su teléfono. Significa que perdimos los litigios. Silencio. El aire se volvió espeso.
¿Perdimos cuánto? Todo. Laura retrocedió un paso. No, eso no es posible. Lo es. Ella lo miró como si estuviera viendo a un extraño. ¿Todo? ¿Las propiedades? ¿Las cuentas en el extranjero? Eduardo bajó la mirada. Todo. Lo que vino después no fue llanto. No fue consuelo. Fue cálculo acelerado. Laura tomó su bolso. Necesito salir. ¿A dónde? A pensar. No preguntó por los niños. No preguntó cómo enfrentarían la situación. Solo salió. Eduardo esperó exactamente 10 minutos antes de activar el rastreador que Ignacio había instalado legalmente en el vehículo compartido. El auto no fue a la casa de una amiga. No fue a la iglesia. Fue a un restaurante privado en el centro. Y allí le esperaba alguien. Mauricio Ledesma. Empresario. Viejo conocido. Antiguo pretendiente. Eduardo observó las fotografías que el investigador le enviaba en tiempo real. Laura inclinándose hacia él. Sonriendo. Tocando su brazo. El mensaje fue claro sin necesidad de sonido. Plan alternativo. Mientras tanto, en la mansión, Tomás tenía fiebre. Mariela sostenía el termómetro con preocupación. Señor, está ardiendo. Eduardo dejó el teléfono. El contraste era cruel. Abajo, traición. Arriba, vulnerabilidad. Tomó al niño en brazos sin dudar. Tomás se aferró a su camisa. No te vayas, tío. Esas 4 palabras pesaban más que cualquier fortuna. No me voy a ningún lado, susurró. Mariela los observaba en silencio. Sus ojos reflejaban algo más profundo que simple lealtad. Reflejaban respeto. A medianoche, Laura regresó. Perfume diferente. Actitud diferente. ¿Dónde estabas? Preguntó Eduardo con calma medida. Necesitaba aire. ¿Con Mauricio? El color abandonó su rostro por un segundo. Pero se recuperó rápido. ¿Me estás siguiendo? Te estoy observando. Silencio cargado. Laura se quitó el abrigo. Si vas a desconfiar de mí ahora que todo se derrumba, entonces esto no tiene sentido. Eduardo dio un paso hacia ella. ¿Qué exactamente no tiene sentido? Ella lo miró con frialdad nueva. Casarme con un hombre que no puede sostener el mundo que prometió. Ahí estaba. Sin adornos. Sin máscaras. ¿Entonces era eso? Preguntó él. ¿El mundo? No seas ingenuo. Laura respiró hondo. Yo no crecí para vivir contando monedas. Podrías trabajar. La risa fue inmediata. ¿Trabajar? Lo miró como si hubiera dicho una locura. No arruiné mi juventud construyendo contactos para terminar como esposa de clase media. La palabra cayó como un insulto. Clase media. Eduardo sintió algo dentro de él cambiar definitivamente. No era dolor. Era claridad. Entonces vete, dijo finalmente. Laura parpadeó. ¿Qué? Si eso es lo que quieres, vete. Ella lo estudió unos segundos, intentando medir si era una prueba. Pero esta vez no lo era. Necesito estabilidad, respondió ella finalmente. Entonces búscala. Laura subió a la habitación. No lloró. No gritó. Comenzó a empacar. Maletas elegantes. Vestidos caros. Joyas. Eduardo no la detuvo. Desde la puerta, Mariela observaba en silencio. ¿Se va? Preguntó en voz baja. Sí. ¿Y usted? Eduardo miró hacia la habitación de los niños. Yo me quedo. Laura bajó con 2 maletas. Se detuvo frente a él. Cuando soluciones esto.
Tal vez podamos hablar. Eduardo negó suavemente. No. Esa palabra la desconcertó. No. Cuando solucione esto, no habrá nada que hablar. Por primera vez, Laura no tuvo respuesta inmediata. Porque por primera vez, ella no tenía el control. Salió de la casa bajo la lluvia ligera que comenzaba otra vez. La puerta se cerró. Silencio. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio limpio. Eduardo subió lentamente. Entró en la habitación. Tomás dormía inquieto. Lucía abrazaba su muñeca. Mariela levantó la mirada. ¿Está todo bien? Eduardo los miró. A los tres. Y por primera vez en días, sintió paz. Ahora sí. Porque la prueba no había terminado. Pero la verdad ya había salido a la luz. Y lo que Laura no sabía era que la fortuna jamás había desaparecido. Solo había cambiado de lugar. Y el siguiente movimiento no sería defensivo. La casa estaba en silencio revelador. Pero no era el mismo silencio vacío de antes. Era un silencio que respiraba. Que observaba. Que esperaba. Laura llevaba 3 días fuera. 3 días sin llamar para preguntar por los niños. 3 días sin enviar un solo mensaje que no estuviera relacionado con dinero. El cuarto día, el primer movimiento ocurrió. No vino de ella. Vino del banco. Una alerta de intento de acceso remoto a una de las cuentas corporativas que supuestamente estaban congeladas. Eduardo miró la notificación sin sorpresa. Sonrió apenas. Porque la cuenta no estaba congelada. Solo estaba oculta. Y el intento no provenía de un hacker profesional. Provenía de alguien con información interna. Ignacio ya había preparado todo. Una cuenta señuelo. Un sistema espejo. Un rastro digital imposible de borrar. Está mordiendo el anzuelo, dijo Ignacio por teléfono. Déjala, respondió Eduardo con calma fría. Quiero que crea que está a punto de ganar. Esa noche, Laura recibió un correo anónimo. Existe una manera de recuperar parte del capital retenido. Confirme identidad. No era exactamente phishing tradicional. Era ingeniería inversa emocional. Eduardo sabía que Laura no podía resistirse a una oportunidad financiera. Y no lo hizo. Respondió. Proporcionó credenciales. Firmó digitalmente un documento que creyó estratégico. En realidad, era una autorización que revelaba intención de transferencia irregular. Ignacio documentó todo. Mientras tanto, en la mansión, la vida seguía. Tomás ya no tenía fiebre. Lucía aprendía a escribir su nombre. Mariela preparaba sopa en la cocina sencilla que Eduardo había empezado a usar más que el comedor formal. «Señor, ¿usted está bien?», preguntó ella suavemente una tarde. Eduardo estaba revisando informes. «Estoy mejor que antes». No parece enojado. «No lo estoy». Y era verdad. Lo que sentía no era rabia. Era decepción transformada en decisión. El quinto día, Mauricio cometió su error. Intentó acelerar el proceso. Contactó directamente a Ignacio, fingiendo representar a Laura como nueva asesora financiera independiente. Ignacio fingió caer en la trampa. «Necesitamos mover activos antes de que la quiebra sea pública», dijo Mauricio en llamada grabada. «¿Con autorización del señor Salvatierra?», preguntó Ignacio. «Laura tiene poder suficiente». Ahí estaba. Intento de apropiación. Premeditación. Conspiración. Eduardo escuchó la grabación en silencio. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la relación. Pero lo que más le dolió no fue el intento legal. Fue la rapidez. Ni una semana. Ni una conversación real. Solo cálculo. Mientras tanto,
Laura comenzaba a impacientarse. Envió un mensaje. Necesitamos hablar. Eduardo respondió horas después. Cuando quieras. Ella pidió encontrarse en la mansión. No en un lugar neutral. No en un café discreto. Quería volver al escenario. Al símbolo. Esa noche regresó. Vestida elegante. Segura. Pero ligeramente tensa. Entró como si nada hubiera cambiado. Como si no hubiera empacado bajo la lluvia. Eduardo, dijo suavemente, he estado pensando. Yo también. Se sentaron frente a frente. Sin gritos. Sin lágrimas. Solo distancia. Tal vez reaccioné de forma exagerada, continuó ella. La presión fue mucha. Claro. Podemos reconstruir esto. Eduardo la miró fijamente. ¿Reconstruir qué exactamente? Nuestra relación. ¿O mi patrimonio? Laura sostuvo su mirada. No soy tu enemiga. Eduardo deslizó una carpeta sobre la mesa. Entonces explícame esto. Ella abrió el documento. Su rostro cambió lentamente. Correos impresos. Registros de acceso. Grabaciones transcritas. Su firma digital. Intento de transferencia. Intento de mover activos sin autorización. El silencio fue absoluto. Eso no es lo que parece, susurró. Explícamelo entonces. Yo solo intentaba protegernos. ¿Vaciando cuentas ocultas? Su respiración se aceleró. No sabía que eran cuentas espejo. Exacto. Sus ojos se llenaron de algo que no era amor. Era miedo. Me tendiste una trampa. Te ofrecí una oportunidad. La diferencia era brutal. Laura cerró la carpeta con manos temblorosas. ¿Qué quieres? La verdad. Silencio. Largo. Denso. Finalmente habló. No iba a quedarme en la ruina. Ahí estaba. Desnuda. Sin maquillaje. Sin discurso romántico. Nunca planeaste quedarte si caía. Dijo Eduardo. Yo necesito seguridad. Yo necesitaba lealtad. Las palabras no chocaron. Se asentaron. Laura intentó cambiar la estrategia. Podemos resolver esto legalmente. Cancelar el contrato. Dividir lo poco que quede. Eduardo negó lentamente. No queda poco. Ella lo miró confundida. ¿Qué? Nunca perdí nada. El golpe fue silencioso pero devastador. ¿Qué estás diciendo? Que todo fue una prueba. El color desapareció de su rostro. ¿Me mentiste? Necesitaba saber con quién iba a casarme. Ella se puso de pie abruptamente. Eso es manipulación. No. Manipulación es intentar robar cuando crees que nadie mira. La tensión era eléctrica. Laura respiraba rápido. ¿Vas a arruinarme? No. Eduardo se levantó también. Tú lo hiciste sola. Ignacio entró en la habitación en ese momento. No agresivo. No teatral. Solo profesional. Tenemos suficientes pruebas para evitar cualquier reclamo futuro, dijo con calma. Pero el señor Salvatierra no planea demandar. Laura lo miró incrédula. No. Eduardo negó. No quiero tu dinero. Quiero tu ausencia. Silencio. La lluvia volvió a caer suavemente afuera. Como la primera noche. Círculo completo. Laura entendió finalmente que no había negociación posible. No había retorno. No había boda. No había apellido. No había fortuna compartida. Solo consecuencia. Te vas a arrepentir, susurró antes de salir. Eduardo no respondió. Porque ya no necesitaba hacerlo.
Cuando la puerta se cerró por última vez, el aire cambió. Arriba, Lucía reía. Tomás corría por el pasillo. Mariela miró hacia abajo desde las escaleras. ¿Terminó? Eduardo la miró. Y por primera vez en semanas, sonrió sin peso. Sí. Pero lo que no sabía Laura era que la historia no terminaba con su salida. Porque las verdaderas pérdidas no son económicas. Son humanas. Y ahora, con la verdad expuesta, Eduardo estaba listo para enfrentar algo mucho más profundo que una traición financiera. Algo que nunca había probado antes. Amar sin condiciones.